de una doble mirada, volviendo la vista al origen de la Iglesia y oteando el kairos de la historia, el tiempo oportuno de la historia que tiende a la unificación de la humanidad. Bueno, hasta aquí esta cita de don Ricardo. Más adelante, la Constitución, en el número 3, expone la relación de la Iglesia con la Eucaristía y se puede encontrar también aquí una relación entre unidad y misión. ¿Por qué? Dice el número 3 de la Constitución: cuantas veces se celebra en el altar el sacrificio de la cruz, se realiza la obra de nuestra redención. El sacramento del pan eucarístico significa y al mismo tiempo realiza la unidad de los creyentes que forman un solo cuerpo en Cristo. Con toda razón, la Lumen Gentium afirma que la Iglesia en la Eucaristía posee el núcleo más fuerte de su unidad, porque en ella no solo se simboliza su ser cuerpo de Cristo, sino que éste se hace real y la Eucaristía convierte realmente a la Iglesia en el cuerpo de Cristo en plenitud. Luego, este sacramento de unidad que es la Eucaristía empuja a la misión de convocar a todos los hombres a eso que en ella se realiza como la máxima vocación a la que la persona humana está llamada, la unión con Dios a través de Cristo. Y por eso, toda Eucaristía en la que nos convertimos en el cuerpo de Cristo que comemos, termina con la misión. Solamente que no hemos traducido bien las últimas palabras. En latín se decía ite missa est, marchad, caminad. Ite viene de iter itineris, ¿no?, del camino. Marchad. Ahora toca caminar. La misa ha terminado, pero ahora es el camino. Id. Claro, nosotros decimos podéis ir en paz, como casi diciendo, bueno, aquí no ha pasado nada, todos pacíficos y tranquilos. A mí cada vez me molesta más eso de que falta ahí algo. Por eso siempre suelo decir alguna otra cosa al final de la misa. Enviados por el Señor podemos ir en paz, algo así. Porque, claro, es que la última palabra de la Eucaristía es el envío a la misión. Y con esa traducción tan terrible que hemos hecho, podéis ir en paz, todos tranquilitos, pues no, es todo lo contrario. Bien. La Eucaristía y la misión, la Eucaristía y la unidad, están unidas, están muy relacionadas aquí. Y es que la unión con Dios a través de Cristo que hacemos en la Eucaristía es la que nos empuja a la misión. De hecho, el texto del concilio sigue diciendo así: todos los hombres están llamados a esta unión con Cristo, que es luz del mundo. De Él venimos, por Él vivimos y hacia Él caminamos. Vemos, esta unión es dinámica, nos mete en camino, en la misión. Si todos los hombres están llamados a esta unión, la Iglesia existe, por tanto, en pie de misión para que dicha unión con Cristo se haga posible en la historia. Una unión que en la existencia terrena llega a su cumbre, sin duda, con la celebración de la Eucaristía. Si avanzamos un poco más en el número 9, cuando inicia el capítulo se habla ya, el segundo, el pueblo de Dios. Y ahí también manifiesta la Constitución con palabras hermosas la relación entre unidad y misión, unidad y comunión de este pueblo y la misión que tiene de ser fermento de salvación para el mundo entero. Dice así este número 9: este pueblo mesiánico, aunque de hecho aún no abarque a todos los hombres y muchas veces parezca un pequeño rebaño, sin embargo es un germen muy seguro de unidad, de esperanza y de salvación para todo el género humano. Hasta aquí el concilio. Si este pequeño grupo de creyentes, y a veces la Iglesia es pequeña y tenemos que irnos acostumbrando incluso a ser minoría en la sociedad en la que vivimos, pero si este pequeño grupo de creyentes puede ser una realidad tan grandiosa en el mundo
que dice es un fermento, una levadura segura de unidad, esperanza y salvación para todo el mundo, si esto es así, es porque, sigue diciendo el texto, Cristo hizo de él, de este pueblo, de la Iglesia, una comunión de vida, de amor y de unidad. Lo asume también como instrumento de redención universal y lo envía a todo el universo como luz del mundo y sal de la tierra. El ser y la misión. Es fermento de unidad, de comunión, pero lo envía para ser, dice el concilio, sal de la tierra y luz del mundo. Es la constitución de este pueblo que vive la unidad y la concordia, la que le hace significativo y le constituye en un pueblo en misión, enviado a plantar el Evangelio en el mundo. Y esto, dice Lumen Gentium 13, porque todos los hombres están invitados a esta unidad católica del pueblo de Dios, que prefigura y promueve la paz universal. A esta unidad, sigue diciendo el número 13, pertenecen de diversas maneras, o a ella están destinados los católicos, los demás cristianos e incluso todos los hombres en general llamados a la salvación por la gracia de Dios. Luego, si a esta unidad están llamados todos los hombres, empezando por los católicos, siguiendo por los otros cristianos, está claro que este pueblo es un pueblo mesiánico que está en camino para, en círculos concéntricos, abarcar con su misión cada vez más campos en los que viven los hombres. Cuando llegamos al capítulo segundo de la Lumen Gentium, podemos decir que este capítulo está todo él estructurado en el esquema de la unidad y la misión del pueblo de Dios. De hecho, una vez que en los primeros números se dice quién es el pueblo de Dios, luego se desarrollan los vínculos de comunión y unidad que la Iglesia tiene como pueblo de Dios con otros pueblos, y en círculos concéntricos, a modo de una onda expansiva, se va extendiendo esos vínculos de unidad de la Iglesia con los que todavía no son Iglesia. Por ejemplo, el número 13 habla de la universalidad y catolicidad del pueblo de Dios, que siendo uno, abarca las diferencias y riquezas de todos los pueblos. Esto es obra del Espíritu Santo enviado por Cristo, el cual, dice el concilio, es para toda la Iglesia y para todos y cada uno de los creyentes el principio de comunión y unidad. Por eso, la sede de San Pedro, dice el número 13, preside toda la comunión de amor, defiende las diferencias legítimas y al mismo tiempo se preocupa de que las particularidades no solo no perjudiquen a la unidad, sino que más bien la favorezcan. Muy importante. Es tan abarcante esta misión que la misión del Papa, de la sede de Pedro, es, fijaos bien, defender las diferencias legítimas y preocuparse de que lo que es particular y diferente no solo no perjudique, sino que enriquezca a la unidad. Bien. El número 14 señala quiénes son los fieles católicos y los vínculos que integran plenamente a la Iglesia católica. Y dice, los lazos de la profesión de fe, los sacramentos, el gobierno eclesiástico y la comunión. Aquí está el nivel de los vínculos de unidad para los católicos. Pero el siguiente número, el 15, va extendiendo la onda expansiva. Y el 15 dice, los vínculos de la Iglesia con los cristianos no católicos. Y ahí señala los elementos eclesiales que poseen las otras iglesias que no están en comunión con Roma, pero que tienen elementos comunes, y hace que todos esos elementos de iglesia nos pongan en comunión ya real, aunque imperfecta, pero ya real a todos los cristianos. El número 16 sigue alargando el círculo y dice
vínculos de los católicos con los no cristianos, o sea, con miembros de otras religiones y personas que incluso no son creyentes. Y dice así: los que todavía no han recibido el Evangelio están ordenados al pueblo de Dios de diversas maneras, y aunque están más alejados del núcleo que los cristianos que no son católicos, tienen sin embargo elementos de comunión con la Iglesia de Cristo. Y señala, por ejemplo, judíos, musulmanes, personas que buscan a Dios en otras religiones o personas que hacen el bien a la humanidad, tienen ya un vínculo, porque judíos y musulmanes tenemos las mismas raíces abrahámicas, por ejemplo, sin ir más lejos. Entonces, esos vínculos de comunión, de unidad, se han de contemplar como muy importantes. Y por eso el pueblo de Dios, la Iglesia, no puede desvincularse, no puede creer, bueno, esto como el judío es musulmán, yo ya no tengo nada que ver ni que hacer con él. No, ya hay cosas comunes que nos unen y tenemos que fortalecer. Todo ello culmina en el número siguiente, en el número 17, cuando dice carácter misionero de la Iglesia. Desde ese núcleo de la comunión que se ha ido extendiendo a los no cristianos, a los no católicos, luego a los no cristianos, a todos los hombres, ahora por eso habla del carácter misionero. Como vemos, es la dinámica de la comunión y la llamada a la unidad en Cristo, que es cada vez más expansiva, la que va afectando a realidades más alejadas de la Iglesia, de modo que la hace ser misionera y anunciar la buena noticia del reino de Dios hasta los confines de la tierra, como dice Cristo a los apóstoles en Hechos 1:8. Con este fin, la Iglesia, dice el concilio, el número 17, sigue sin cesar enviando predicadores hasta que las nuevas iglesias estén plenamente formadas y ellas mismas puedan continuar la tarea de anunciar el Evangelio. De esta manera, la Iglesia ora y trabaja al mismo tiempo para que la totalidad del mundo se transforme en pueblo de Dios, cuerpo del Señor y templo del Espíritu. Una comunión, por tanto, según el concilio, que empuja la misión y todo culmina en una Iglesia que refleja y vive la perfecta unidad a imagen de la Trinidad divina. Lo expresa muy bien Monseñor Ricardo Blázquez cuando dice: la Iglesia ha nacido de la misión de Jesucristo y de la efusión del Espíritu Santo. Merece la pena ser notado que el concilio ha relacionado paralelamente el misterio de la Iglesia como comunión y el de la Iglesia como misión con el Padre, en el Hijo y en el Espíritu. En la Trinidad divina está la fuente y el paradigma de su unidad, y en la autocomunicación de Dios está el impulso misionero. De nuestra concepción de Dios como Trinidad, Padre, Hijo y Espíritu Santo, de ahí surge el ser de la unidad, y en la autocomunicación que Dios ha hecho de sí mismo, en la revelación, surge la misión. Otro texto de Lumen Gentium nos lleva a la relación entre unidad y misión. Cuando habla del ministerio propio de los obispos en el capítulo 3 y en el número 23 se dice que todos los obispos deben impulsar y defender la unidad de la fe y la disciplina común de toda la Iglesia y enseñar a los fieles a amar a todo el cuerpo místico de Cristo, sobre todo a los pobres. Están llamados a defender la unidad y a la vez a la misión. Pero junto a su misión de guardianes y promotores de la unidad del pueblo de Dios, el número 23 sigue diciendo: los obispos han de promover las actividades comunes de toda la Iglesia, sobre todo para que la fe se extienda y brille para todos la luz de la verdad plena. Y más adelante afirma el número 23 que la preocupación de anunciar el Evangelio en todos los pueblos pertenece al conjunto de los pastores. Por eso los obispos deben colaborar entre sí con el sucesor de Pedro,
a quien le está encomendada de manera singular la inmensa misión de extender la religión cristiana. Y esto, según este mismo número, lleva a acciones concretas para la misión. Y dice: deben con todas sus fuerzas facilitar a las misiones no solo obreros para la mies, sino también ayudas espirituales y materiales. Por tanto, la defensa de la unidad de la fe y disciplina común debe ir unida en los obispos a la tarea de anunciar el Evangelio a todos los pueblos y proveer a las misiones de obreros en la mies, pero también de medios para cultivar esa misión. Esta idea se expresará más adelante en el número 27 de Lumen Gentium, cuando, hablando de la potestad de regir del obispo, dice que él mismo, puesto que se debe a todos, como el apóstol San Pablo, debe estar dispuesto a anunciar el Evangelio a todos y animar a sus fieles a la actividad apostólica y misionera. Pero el texto indica que esta misión de los pastores solo puede ser eficaz si refleja la unidad eclesial y divina. Y por eso continúa, número 27. Los fieles, por su parte, deben estar unidos con su obispo, como la Iglesia a Cristo y como Jesucristo al Padre, para que todo se integre en la unidad y crezca para gloria de Dios. De nuevo vemos cómo misión y unidad se pertenecen mutuamente en la construcción de la Iglesia, en su ser y en su actuar. Esta misma relación se debe dar, según Lumen Gentium, con los presbíteros, tanto diocesanos como religiosos. Y en el número siguiente, el número 28, dice que los presbíteros están unidos al cuerpo episcopal en virtud del orden y del ministerio y colaboran al bien de toda la Iglesia según su vocación y gracia. Bueno, pues esta unidad ministerial se debe reflejar en la unidad de misión. Y por eso, sigue diciendo el texto, todos los presbíteros, en virtud de la común ordenación sagrada y de la común misión, están íntimamente unidos entre sí como hermanos. Lo han de manifestar de manera espontánea y de buena gana en la ayuda mutua, tanto espiritual como material, tanto pastoral como personal, en las reuniones y en la comunión de vida, de trabajo y de amor. Y termina este número diciendo: por eso conviene que los sacerdotes, en unión de esfuerzos y trabajos bajo la dirección de los obispos y del sumo pontífice, eviten todas las causas de dispersión para que todos los hombres lleguen a la unidad de la familia de Dios. Bueno, yo creo que aquí también queda claro cómo la vocación presbiteral está esbozada en clave de unidad. La función principal del presbítero, en la unidad con el presbiterio y con su obispo, tiene que hacer que los hombres lleguen a la unidad de la familia de Dios. Por último, esta misma íntima relación entre unidad y misión se expone en la Lumen Gentium hablando del laicado. Ustedes, que son laicos, la mayoría, excepto los dos que estamos aquí, me parece, y hay otro sacerdote allí. Bueno, pues hablando del laicado y su inserción en la Iglesia, en el número 32 se habla de la diversidad de tareas y carismas, pero la unidad de misión que debe reinar en la Iglesia. Y dice: la diferencia en efecto que estableció el Señor entre los ministros sagrados y el resto del pueblo de Dios lleva consigo la unión, pues los pastores y los demás fieles están unidos entre sí porque se necesitan mutuamente. Los pastores de la Iglesia, sigue diciendo este número 32, a ejemplo de su Señor, deben estar al servicio los unos de los otros y al servicio de los demás fieles. Estos, los laicos, por su parte, han de colaborar con entusiasmo con los maestros y los pastores. Así, dentro de la diversidad, todos dan testimonio de la maravillosa unidad en el cuerpo de Cristo. En efecto, la propia diversidad de gracias, de servicios y actividades reúne en la unidad a los hijos de Dios, pues todo esto lo hace el único y mismo Espíritu.
1 Corintios 12:11. Bueno, vemos, por tanto, cómo Lumen Gentium está construida toda ella bajo el signo de la unidad. Y ello explica con qué interés y frecuencia y diversidad de expresiones la Constitución dogmática sobre la Iglesia enuncia su identidad como Iglesia una, que existe como comunión de vocaciones, ministerios y carismas, que tiende siempre a la unidad. Pero hemos constatado también con claridad cómo se expone que este concepto teológico de comunión y unidad va unido al de misión, como una exigencia propia para toda la evangelización. Bueno, y ahora, un poco más brevemente, unidad y misión en el decreto ad gentes, en el decreto que hace el concilio sobre las misiones. Desde el comienzo, este decreto pone en relación unidad y misión. Y fíjense ustedes qué texto en el número 2. Dice así: la Iglesia peregrinante es por naturaleza misionera. Pero si a esto unimos la convicción del concilio de que en el núcleo de los nombres y definiciones de la Iglesia se encuentra la unidad y la comunión, tendremos que ver cómo en este decreto se unen conceptos de unidad y misión, comunión y actividad apostólica. Y decía, con mucha razón, el obispo Monseñor, que terminó como obispo en Tarragona, pero trabajó en el Pontificio Consejo para la Unidad en Roma, Monseñor Torrella decía: separar Evangelio y Eucaristía es dividir a Cristo. Separar comunión y misión es destruir a la Iglesia, sacramento universal de salvación. Ciertamente no se olvidó el decreto sobre la actividad misionera de la Iglesia de mostrar en su primera parte la relación entre unidad de los cristianos y actividad misionera. Era consciente el concilio de que, y cito, la Iglesia es comunión en misión, y es misión que retorna siempre a su fuente. Serían dos enfermedades graves, estoy citando a Ricardo Blázquez, la introversión sin misión o la extroversión sin unidad. Aquella, la introversión, todo nuestro grupo que no se lanza afuera, aquella convertiría a la Iglesia en un gueto. Esta, ser extrovertidos pero sin unidad, esta la desintegraría. No cabe opción entre mantener la propia identidad eclesial o dialogar evangélicamente con el mundo. Pues bien, el decreto es un texto de don Ricardo Blázquez. El decreto lo expresa en el capítulo 1, donde enuncian los principios doctrinales de la misión. Y en el número 6, con un texto emblemático que recoge los frutos del ecumenismo moderno y recoge los frutos de Edimburgo, dice así Unitatis Reintegratio, el número 6. La actividad misionera dimana de la naturaleza misma de la Iglesia. De este modo, la actividad misionera entre los gentiles difiere tanto de la actividad pastoral que hay que realizar con los fieles como de las iniciativas que hay que tomar para restaurar la unidad de los cristianos. Sin embargo, estas dos, unidad y misión, estas dos están íntimamente unidas con la actividad misionera de la Iglesia. En efecto, la división de los cristianos perjudica la causa santísima de la predicación del Evangelio a toda criatura y cierra a muchos el acceso a la fe. De este modo, por la necesidad de la misión, todos los bautizados son llamados a reunirse en un solo rebaño y poder así dar testimonio de Cristo, su Señor, unánimemente ante las gentes. Y si aún no pueden dar plenamente testimonio de una sola fe, conviene al menos que les animen la emulación mutua y el amor. Por tanto, vemos este texto tan bonito que está